Vamos a leer Ruth, versículos del 1 al 5, para ver el panorama, cómo empieza esta historia. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Maglón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Maglón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Cuánta tragedia en tan pocos versículos, ¿verdad? ¿Os habéis dado cuenta de qué manera tan breve, tan concisa, el autor de este libro nos presenta el drama de Noemí? Él no se extiende, si os habéis dado cuenta, a la hora de explicar cómo Noemí llega a este punto. No se extiende porque lo que importa es que esta tragedia va a ser el marco a partir del cual toda la historia se va a desarrollar. Y aunque el panorama que nos presenta es sombrío, quiero esta mañana que recordemos que detrás de cada circunstancia en nuestras vidas está la mano de Dios guiando providencialmente todas las cosas para el cumplimiento de sus propósitos. Esto es fácil entenderlo cuando leemos Ruth porque sabemos toda la historia. Pero colócate en el momento en que Noemí queda absolutamente sola, absolutamente desamparada, y dile, la mano de Dios está gobernando detrás de todas las cosas. Es importante meditar esto porque habrá momentos en los que tú y yo nos encontraremos con circunstancias de este tipo, desamparados o con algún tipo de adversidad, y podemos preguntarnos, ¿por qué? ¿O dónde está Dios? Y entender que la mano de Dios está providencialmente dirigiendo todas las cosas para el cumplimiento de sus propósitos, y que ello incluye que tengamos que pasar por caminos complicados, traerá paz y descanso a nuestras vidas en medio de la adversidad. Así que vamos a considerar esto a la luz del texto que hemos leído, pero antes de continuar y profundizar en la historia, vamos a ponernos un poco en contexto para entender cuándo sucede todo esto. El autor de este libro, si os habéis dado cuenta, en el primer versículo nos da mucha información. En primer lugar, nos coloca históricamente el contexto histórico, y lo primero que vemos es que esta historia es un hecho real. O sea, este hecho es un hecho histórico real. No es un cuento con moraleja para que saquemos de él alguna enseñanza. Es un hecho histórico verdadero, algo que sucedió en el tiempo en el que gobernaban los jueces, es decir, entre los siglos XIV y XI a.C. ¿Sí? Lo sitúa en el tiempo y en el lugar, porque es un hecho histórico, no es un cuento. En segundo lugar, nos revela cuál era el contexto político y social de la época en la que sucede esta historia. Dice que aconteció en el tiempo en el que gobernaban los jueces. Y si tienes que definir con una frase cómo fue aquel tiempo, ¿cómo fue el tiempo de los jueces? Así lo define el autor, en Jueces. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le aparecía. Muy bien, conocéis muy bien la historia. Menudo contexto. Anarquía moral, anarquía espiritual. Cuando tú lees el libro de Jueces en casa con los niños, hace un par de años nos tocó pasar por Jueces, te das cuenta de cómo esa espiral descendente, que cada juez era peor que el anterior moralmente, hasta llegar a Sansón. Menudo tiempo, espiritualmente. Además, el autor, en su introducción, es intencional a mencionar el tiempo. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces. Está hablando en pasado. Este libro fue escrito seguramente
en el momento del reinado de David, el rey que trajo paz y estabilidad, ese rey que era descendiente de Ruth. Ahora, el rey que Dios había prometido que vino por la línea de Ruth está gobernando y tenemos paz, no como aquel tiempo en que gobernaban los jueces. ¿Y cómo fue aquel tiempo? Aparte de esa anarquía moral, espiritual, ese desastre, en esos tiempos nos dice el autor que hubo una gran hambruna. Ahora, esa gran hambruna no fue causada por el cambio climático. Si tú te pones a estudiar el Antiguo Testamento, ¿por qué sucedían las hambrunas? Había dos motivos por los cuales una hambruna llegaba al pueblo. Dios la usaba en ocasiones para hacer que su pueblo se moviera. ¿Podemos recordar una de ellas? Cuando el pueblo fue llevado a Egipto. José estaba reinando y aquella hambruna provocó que la familia se moviera hacia Egipto. Y en segundo lugar, Dios enviaba la hambruna como castigo, disciplina a su pueblo por romper el pacto. La hambruna en Israel era un símbolo de juicio divino. Era una manera de mostrar el desagrado de Dios por su desobediencia para traerlos de regreso en arrepentimiento. Y si leemos el relato de Ruth y entendemos el contexto en el que sucede esta historia, podemos entender cuál es el motivo por el cual hay esa hambruna. Y es que el pueblo de Dios se había apartado de Dios y Dios envió esa hambruna. ¿Para qué? Para que se arrepintieran y volvieran a Él. Fijaros la condición del pueblo. Dios ya había dicho que esto sería así. Levítico 26, 18 al 20 nos habla de que la hambruna, los cielos cerrados, la tierra seca es consecuencia de su juicio. Levítico 26, 18 al 20 dice: y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Ese es el contexto. Cielos cerrados, no cae ni una gota de lluvia. La tierra seca, abriéndose. Por mucho que se esforzaran, no habría cosecha. Los árboles no darían su fruto. Daros cuenta de cuál era la condición moral y espiritual del pueblo, en que aquella tierra, que había sido definida como la tierra que fluye leche y miel, una tierra próspera, ahora no producía ningún fruto, estaba seca, como los corazones de los israelitas. Esa es la condición del pueblo. Esa hambruna fue tan severa, el tiempo fue tan complicado, que Elimelec tuvo que tomar la decisión de salir a una nación extranjera para encontrar sustento a la familia. Duró tanto que, como hemos leído, pasaron como mínimo 10 años en tierra extranjera. Este es el tiempo que le tocó vivir a Elimelec y su familia. Un tiempo de hambruna, un tiempo en el que el pueblo estaba lejos de Dios, un tiempo de necesidad. Y él, como padre de familia, tenía que hacer algo. Él veía cómo la hambruna ya estaba afectando a su casa. Es posible que de alguna manera ya había afectado de una manera importante. Había llegado a afectar ya a sus hijos. ¿Por qué lo digo? Por el nombre que le ponen a sus hijos. Maglón significa enfermedad. Kelión significa destrucción. No es un nombre que tú pondrías a tu hijo. Esos nombres indican la condición en la que se encuentran. Como buen padre de familia, viendo cómo hay hambre, viendo cómo su familia está en necesidad, cómo están cayendo en la enfermedad sus hijos, él tiene que hacer algo. Tiene que cuidar y proteger a los suyos y tiene que tomar una decisión que a primera vista parece sabia. Hace las maletas, empaca todo, toma a su familia y se los lleva a otro lugar. Se los lleva a un lugar donde hay pan. Se los lleva a un lugar donde podrá proveer y sustentar a su familia. Su plan era ir allí temporalmente, un movimiento temporal. No hay pan aquí, vamos allá, para luego regresar. Cuando las cosas se pongan bien, vamos a volver a casa. ¿Quién de nosotros no habría actuado así en una situación así? ¿Tu esposa, tus hijos, tu familia está pasando hambre? ¿No hay perspectiva de que este año vaya a haber frutos?
¿Estamos secos? ¿Tengo que cuidar de mi familia? No se trata de una buena decisión, procura el bien de su familia. La cuestión es, ¿cómo definimos que una decisión es sabia? Una decisión es sabia no cuando es ejecutada, tomada en base a nuestros propios razonamientos, sino en base a la luz de la voluntad de Dios. Una decisión es sabia cuando se ajusta al estándar de las Escrituras y busca la voluntad de Dios en todo momento. Una decisión que busca someterse y responder conforme a lo que Dios ya ha dicho en su palabra. ¿Qué es lo que sucede aquí? Elimelec analiza las circunstancias a la luz de su propio razonamiento y en base a sus conclusiones él toma una decisión. Si él se hubiera puesto las lentes de las Escrituras, si esa decisión hubiera sido tomada en base a una visión espiritual de la condición del pueblo, él habría llegado a otra conclusión. Si él se hubiera puesto las lentes de las Escrituras, habría visto que el problema no era un problema de cosechas, era un problema espiritual. El problema no era que la tierra no producía fruto, sino que los corazones de los israelitas no producían fruto. El problema era que los corazones de los israelitas estaban lejos de Dios. Él habría visto que el problema de Israel no se encontraba en la tierra, sino en los corazones. Que el problema no era de hambre, que el problema era de desobediencia. Por lo tanto, si tú lo interpretas de esta manera, este era el momento no de buscar pan, sino de buscar el rostro de Dios en arrepentimiento. Esta era la condición. Dios quería que vieran esto. Os he traído juicio para que veáis cómo de lejos y secos están vuestros corazones, para que volváis a mí. Pero en vez de buscar el rostro de Dios, busca el sustento lejos de Dios. Una decisión sabia. Y además no la busca en otro lugar, cualquiera, sino en el peor de los lugares. En una nación contra la que Dios había mandado juicio, había hablado juicio contra esa nación. Los moabitas eran una tribu descendiente de Lot, parientes de Israel, con los cuales estuvieron en hostilidades durante mucho tiempo, y Dios ya había advertido de no tener ninguna relación con ellos. Deuteronomio 23, 3 al 6. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Es decir, estos lejos de mí, no os relacionéis con ellos. Y Elimelec dice, vamos a ir allá a buscar pan. Y no sé si os habéis advertido, hay mucha ironía en el libro de Ruth, del lugar donde van a buscar pan. Habéis oído aquí que no les dieron pan. Os lo voy a leer. Mucha ironía se encuentra en este libro de Ruth. Elimelec, cuyo nombre significa Dios es mi rey, no confió en este rey, ni se sometió a su ley, sino que la desobedeció. Saliendo de la tierra en la que este rey había prometido dar su bendición, la tierra en la que este rey moraba en medio de su pueblo, saliendo de Belén, la casa de pan, donde ahora no hay pan, para ir a Moab a pedir pan a aquellos contra los que Dios está airado, porque en su momento de necesidad no les dieron pan. Interesante. Cuánta ironía concentrada cuando tú lees esto. Ahora, todos lo sabemos y se lo decimos a nuestros niños, pero son aquellas cosas que le dices a los niños y tú tienes que recordarlo. Malas decisiones conllevan terribles consecuencias. Mucho cuidado a la hora de tomar decisiones, porque te afectan no solo a ti, sino a los que tienes a tu alrededor y más allá quizás. Esta insensata decisión de Elimelec tuvo serias consecuencias y es el inicio de esta sucesión de desgracias, una tras otra, pintando este cuadro trágico del principio de Ruth. Tragedia tras tragedia. Elimelec fallece. Sus hijos se casan con moabitas y fallecen sin dejar descendencia. Noemí queda absolutamente desamparada, sin esposo, sin hijos, sin sustento, sin trabajo, lejos de casa en una nación enemiga. Y qué fácil que es juzgar a Elimelec, ¿verdad?
decimos Elimelech, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? Yo nunca haría algo así. Yo nunca tomaría una decisión insensata. ¿De verdad podemos decir, esto no me va a pasar a mí nunca? En vez de condenarlo, que es lo más fácil, es importante examinar nuestras vidas a la luz de lo que sucede en este relato. ¿Qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, la importancia, la necesidad de ejercitar el discernimiento bíblico. Interpretar y comprender las circunstancias y responder a ellas a la luz de lo que Dios ha revelado en su palabra. Necesitamos acudir, pedir al Espíritu que abra nuestros ojos para saber ver, para saber interpretar, para ver aquello que a primera vista no se ve. Es importante ejercitar el discernimiento bíblico. Si Elimelech lo hubiera procurado, como decía antes, él habría comprobado cómo la disciplina de Dios se encontraba detrás de esa hambruna. El discernimiento que el Espíritu le habría dado le llevaría no solamente a analizar las circunstancias, sino también a responder bíblicamente. En lugar de huir de Dios, a correr hacia Él en arrepentimiento. Ahora, esto no significa que tenemos que interpretar siempre las adversidades en nuestras vidas como una disciplina de Dios hacia nosotros. No significa que siempre que haya dificultades y adversidad en nuestras vidas, siempre es causado por pecado, por desobediencia, que sea un juicio por nuestra condición espiritual. En ocasiones es así, como aquí con Israel, pero podemos recordar a Job. Job, quien enfrentó una gran adversidad y no fue por causa de un pecado, sino porque Dios trabajó en su vida para que tuviera una comprensión más grande acerca de él. Recordad que al principio del relato de Job se nos presenta a este hombre como un hombre justo. En ocasiones enfrentaremos la disciplina de Dios por causa de nuestro pecado, pero en otras ocasiones Dios nos enviará las pruebas y las adversidades para fortalecer nuestra fe. Por eso es importante ejercitar el discernimiento, para que no nos convirtamos en amigos de Job, que vayamos a aquel que está en dificultades y decirles que algo habrás hecho, intentando aconsejar, poniendo más carga en otro. En ocasiones será por algún pecado que hay que confesar, pero en ocasiones Dios está trabajando en el corazón de nuestro hermano. Es el Espíritu Santo quien nos va a dar este discernimiento y es importante precisamente tener un buen conocimiento de las Escrituras para poder meditar en ellas y traerlas a nuestras mentes para poder interpretar todo esto bíblicamente. Solamente en la medida en que nuestras mentes estén saturadas del Evangelio, que nuestro conocimiento del Señor sea mayor y procuremos que el Espíritu nos abra los ojos, que podemos ver y entender y actuar conforme a la voluntad de Dios. En segundo lugar, fijémonos en el peligro de la incoherencia en nuestras vidas, entre lo que decimos ser y lo que nuestros actos muestran. En la ironía que decía antes, Elimelech significa Dios es mi rey, pero él no actuó en coherencia con su nombre porque él no se sometió ni buscó a su rey para procurar el sustento. Dios verdaderamente no era su rey porque buscó la ayuda fuera de él. ¿Y no ocurre esto en nuestras vidas en ocasiones? Con nuestras bocas confesamos una cosa que nuestros actos contradicen. Piensa bien en ello. Con nuestra boca profesamos a Dios, declaramos y cantamos acerca de nuestra confianza y nuestra esperanza en Él, pero en la adversidad dudamos de su provisión y buscamos consejo y ayuda fuera de Dios. Nuestras acciones deberían confirmar nuestras palabras, no contradecirlas. Eso es importante, porque ¿cuál es el testimonio que estamos dando de Cristo a los que están a tu alrededor? Aquellos que te consideran o te conocen como cristiano, ven en tu pensar, en tu hablar, en tu actuar, en lo que te mueve, en tus anhelos, una coherencia con tu profesión de fe. ¿Es tu vida, tus actos, tus palabras, un testimonio poderoso de eso que dices profesar ser? Fijémonos en cuántas ocasiones somos incoherentes,
Profesamos una cosa y hacemos otra. En tercer lugar, aprendemos, y esto es muy importante, que no podemos permitir una pequeña concesión al pecado. No existen pequeñas desobediencias sin importancia. Ceder, aunque sea un poco, en algo aparentemente trivial, tendrá terribles consecuencias. Como hemos leído, Elimelec desobedeció la voluntad clara de Dios de no mezclarse con naciones extranjeras, abandonando la tierra para ir a buscar pan a tierras enemigas. ¿Qué pensó él? Bueno, será por un poco de tiempo. Es solamente una pequeña concesión. Si sucediera hoy, Elimelec no lo verías buscando una hipoteca, sino un alquiler, porque esto no va a durar mucho. O sea, no me voy a sentar allí. Voy y cuando las cosas se pongan bien, voy a volver. Pero Elimelec no regresó nunca de Moab. El tiempo pasó, los años pasaron y él falleció allí. Sus hijos se quedaron allí, se casaron allí y fallecieron allí, en Moab. Mucho cuidado. ¿Cuántas veces nosotros en ocasiones actuamos de la misma manera? Justificamos nuestra desobediencia temporal por una buena causa. Cedemos, aunque sea un poquito, por causa de las circunstancias. Siempre las circunstancias son las que me han llevado a hacer esto. Un ejemplo. Aceptamos un trabajo de fin de semana por necesidad, diciendo, bueno, será por un poco de tiempo. Necesito provisión. Y empezamos a trabajar los fines de semana. Pensamos, serán solo unos meses. Luego ya me saldrá otra cosa. Y puedo seguir los cultos por YouTube. Y el tiempo pasa. Y el asistir a la iglesia se convierte en algo ocasional. Ya no es el lugar donde yo voy a amar, a servir a mis hermanos y a compartir con ellos el privilegio de ser pueblo, sino que es un lugar al que voy. Eso en el paso del tiempo sucede así y nos asentamos en Moab, en una forma de hacer. O quizás tú que eres joven, que te confiesas cristiano, dices que Jesús es tu rey, Jesús es tu Señor, empiezas a salir con un no creyente, sabiendo que Dios dice en la Escritura que no os unáis en yugo desigual. Pero dices, bueno, es por un poco de tiempo y es por una buena causa, porque así conocerá al Señor. Breve paréntesis, esa es la peor campaña evangelística, ¿eh? Piensas que será temporal, porque al final se va a convertir y te casarás con un creyente. O quizás como padres, y esto es tristemente demasiado habitual, cedemos y no confrontamos a nuestros hijos cuando empiezan a salir con un incrédulo. Porque es un buen chico, es una buena chica, viene a la iglesia, mi hijo será una buena influencia para él, y cedemos y los dejamos que vayan caminando por Moab. No podemos hacer ni una pequeña concesión al pecado. Hacer esto es ir a Moab. Es pensar que es por un poco de tiempo, que yo controlo, que yo sé lo que me hago, que no se me va a escapar de las manos, que yo controlo, pero no. Cuando alguien dice yo controlo, ya sabes que no controla, que se le va a ir de las manos. Y el pecado es así. El pecado es muy peligroso. No le abras un poquito la puerta, que entra completamente. Si eres joven, como decía antes, empiezas a salir con un incrédulo pensando, bueno, se va a convertir porque viene a la iglesia, o al menos acepta que yo vaya a la iglesia y el tiempo va pasando y esa relación se fortalece y te terminas casándote y tienes un matrimonio en contra de la voluntad de Dios, un matrimonio que no hará más que traer infelicidad a tu vida. Porque ahora Él te deja ir a la iglesia y luego dirá, pero ¿para qué vas a la iglesia? Luego tienes hijos y no pueden venir a la escuela dominical, no pueden ir a las actividades y llevas un matrimonio completamente triste en contra de la voluntad de Dios. Un hogar en el que Cristo no será el fundamento. Das un pequeño paso en una dirección y de repente te encuentras en otro lugar. El pecado es muy peligroso. No puedes controlarlo, no puedes dirigirlo. Él te lleva donde Él quiere. Uno no cae en un pecado grave de la noche a la mañana. Es siempre una secuencia descendente que empieza en una pequeña
desobediencia, en un pequeño pecado, en una pequeña mala decisión. Todos conocemos el pecado del rey David, ¿sí? Adulterio, asesinato. ¿Cómo llegó a cometer tan grave pecado? Muy sencillo. Un día dijo, Tim Mandra, y me achacaré una mica estar. Es así. Él tenía que estar en el frente, batallando, peleando, y dijo, hoy me voy a quedar un ratito. Le puso paró la alarma en el móvil, y luego se levantó, salió, hacía un buen día, salió a la terraza con su café, y de repente ve a una chica. Es así de sencillo. Él no estaba donde tenía que estar. Y desde allí tú ves esa secuencia que lo lleva a cometer ese pecado. Por lo tanto, nadie comete un grave pecado si no antes no ha cometido una pequeña desobediencia. Es así de peligroso el pecado. Te atrapa y te lleva hasta este punto. Piensa en ello. Si estás hoy en medio de alguna situación adversa, en algún lugar complicado, o antes de tomar una decisión, piensa en las graves consecuencias de ceder un poquito. Nunca hay un motivo bueno que justifique la desobediencia a la palabra de Dios. Y nunca las circunstancias justifican cometer pecado. Dios nunca te llevará a un lugar del cual la única salida es pecar. Si no sabes cómo salir de esa situación, busca consejo en tus hermanos, en tus pastores. Busca a Dios en oración. La única solución es conforme a la voluntad de Dios. No cedas ni un poquito al pecado, porque te atrapará y te llevará por caminos que luego lamentarás. Hay más enseñanza aquí todavía para los padres de familia. Toma conciencia de la importancia de liderar tu hogar conforme a la voluntad de Dios. En Elimelec tenemos un ejemplo de cómo la mala decisión de un padre afecta a toda la familia. Date cuenta de cuán importante es tener las prioridades bien establecidas en el hogar. Para Elimelec era más importante, pesaba más la provisión de alimento que el bien espiritual de su familia. Él estuvo dispuesto a llevar a su familia a tierras paganas, a una sociedad marcada por la idolatría, a un lugar de oscuridad espiritual, territorio del enemigo, solo para proveer alimento a su familia. Ahora, preocuparse en proveer para la familia no es algo malo. Debemos trabajar como hombres, como padres, debemos trabajar, esforzarnos para proveer alimento y sustento a nuestra familia, que tengan comida en la mesa, tengan una cama, un techo, ¿sí? Es necesario que trabajemos y proveyamos para eso. Elimelec fue un buen padre, no era un holgazán. Él se preocupó en proveer alimento para su esposa y sus hijos. No es fácil tomar las maletas, dejar tu casa e irte a otro lugar. Somos llamados a cuidar y proveer a nuestras familias, pero no a cualquier coste. No a costa de su condición espiritual. Mirad, somos buenos trabajando, somos buenos proveyendo materialmente para nuestras familias, trabajamos duro para cuidar de ellos. El problema es que, tristemente, en muchas ocasiones, esto ocurre dejando de lado y descuidando el cuidado espiritual de nuestras familias. Proveemos alimento a costa de su condición espiritual. Los dejamos en Moab para que puedan comer sin darnos cuenta de que Moab los va a atrapar. Así sucedió con los hijos de Elimelec. Él fue a Moab pensando será de manera temporal. Quizás él no llegó a mezclarse con las prácticas idolátricas de esa nación. Él pensaba solamente es solo por comida, luego volveré. Pero sus hijos fueron atrapados en Moab. Se casaron con 2 moabitas, algo impensable para un judío, lo hicieron sus hijos. Ellos se mezclaron, se hicieron como los moabitas. Ellos tomaron el ejemplo de su padre. Ellos vieron que tomarse ciertas licencias tampoco estaría demasiado mal. Su padre así lo hizo. Entonces ellos hicieron lo mismo.
Ahora están prosperando, tienen alimento, tienen sustento. ¿Qué tipo de Dios les había predicado Elimelec? Sus hijos hicieron lo mismo de sus padres. No pasa nada si vamos a Moab. ¿Cómo se los explicaría? Sus hijos repitieron y amplificaron porque se casaron con las moabitas. Como decía antes, les enseñamos más a nuestros hijos con nuestros actos que con nuestras palabras, ¿no? Muchas veces le decimos, haz, y te dicen, pero tú, papá, ese pero tú, papá, te mata. Dice, me están viendo con lupa. Porque a veces les exigimos cosas que ellos ven en nosotros, que nosotros no cumplimos y estamos luchando con eso. Le decimos a nuestros hijos, Dios es lo más importante en nuestras vidas, pero ¿qué es lo que ven en tu vida, en tu hogar, en tu casa? Ven contradicciones y los hijos tienen una visión, te radiografían, ¿eh? Te ven, no puedes esconderles nada. Mi hijo se está riendo allá, luego me dirá, sí, papá. Dios es lo más importante, hijo, pero en tu hogar has hecho que se sature el aire del Evangelio. Ellos ven que realmente Dios es lo más importante en ti. ¿Es Dios la prioridad y el fundamento en vuestros hogares? Esto se ve en cómo se gestionan las finanzas, a qué se dedica el dinero, a qué se dedican los esfuerzos, a qué se dedica el tiempo en la familia, qué es lo que se busca, qué es lo más importante, cuál es el centro de las conversaciones en el hogar, qué es lo que nos motiva, lo que nos mueve. Eso se ve en el lugar en el que ocupa la Biblia en nuestros hogares, si está ahí bien guardada en la estantería o está siempre por allá en medio porque siempre se usa. Se ve en cómo están las Biblias en el hogar, si están desgastadas, las hojas amarillas pintadas. Se ve en el uso que tienen, los kilómetros que tienen las Biblias en los hogares. Mira y ve cómo es tu casa cuando llegas del trabajo. ¿Qué suele suceder? Llegas después de una dura jornada de trabajo, que estás agotado. Llegas a casa, te tumbas y ¿qué haces? Yo no tengo, pero seguro que te sientas, abres el Instagram, empiezas, o Twitter, y empiezas a mirar, ¿no? Y claro, es que tengo que desconectar. Tú no sabes el día que he tenido. Y vas desconectando en tu mente, luego cenas, luego niños a dormir porque tengo que mirar la serie, que estaba interesante. Lo dejé ayer y a veces llegas del trabajo solo con las ganas de volver a poner Netflix o lo que sea para continuar esa serie. Sí, y es así, esto es lo que te encuentras. Niños que están haciendo sus deberes y cuando terminan, para que no me sean una carga, los dejo allí con el móvil mirando Moab, para que Moab y esa sociedad anticristiana y pagana, oscura, los vaya alimentando, sus mentes, sus corazones, sus preocupaciones, sus anhelos, para que todas sus conversaciones sean las que hay en el mundo, mientras yo descanso. Ya les he traído comida, ya tenemos un techo. ¿Veis por dónde voy? Vivimos en un mundo en que yo soy lo más importante y cuando llego al hogar yo necesito descansar y descuido como padre de familia, como esposo, mi deber espiritual. Es secundario su cuidado, cuando debería ser primario. Mucho cuidado con lo que hacemos cuando nos tumbamos en el sofá y dejamos a los niños corriendo por Moab, dejando que sus mentes se alimenten de lo que este mundo dice. Debemos procurar con el mismo énfasis o más cuidar sus corazones. Abrir las escrituras, hablar con ellos, enseñar la palabra, compartirla con ellos, pasar tiempo alrededor de la palabra, fortaleciendo sus corazones en el Señor. Porque ellos se van a enfrentar a un mundo hostil. Si para nosotros lo es, el suyo es terrible hoy en día. ¿De qué manera estás preparando sus corazones para enfrentar este mundo tan oscuro? Padres, ¿sois conscientes de qué manera la pereza espiritual puede llegar a afectar a vuestros hijos? ¿Sois conscientes de qué manera vuestras vidas moldean las suyas? Porque lo que ellos ven en nosotros es lo que ellos luego repetirán. ¿Qué les enseñamos que es el cristianismo? ¿Algo que hacemos el domingo de 11 a 1? Es posible que les estemos enseñando de palabra a nuestros hijos que lo primero es encontrar el sustento y luego buscar a Dios. Pero fijaros que estamos contradiciendo completamente las Escrituras. ¿Qué dijo Jesús? No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir.
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué tengo que buscar primero? El reino de Dios. ¿Quién me va a dar de comer? Señor. Es que el Señor dice, no te preocupes por la comida que yo te la pondré. No te preocupes por el vestir que yo te lo pondré. Y nosotros que estamos preocupados por la comida y por el vestir. ¿Significa esto que ahora no tengo que trabajar? Ha dicho, no tengo que trabajar, que el Señor ya me pondrá la comida. No. Está diciendo, ¿cuál es tu preocupación mayor? El Señor ya ha dicho que nos alimentará. El Señor ya ha prometido que nos va a vestir. Preocúpate por lo que el Señor te ha mandado, que es predicar el Evangelio en tu hogar, no solamente de palabra, sino con tus hechos. Pero eso se refleja, lo que hacemos en nuestros hogares, lo que realmente hay en nuestras vidas. Si tú no procuras una devoción, una comunión continua con el Señor, si tú no estás buscándolo, es imposible que lo hagas en tu casa, porque tú no buscas al Señor y eso no se puede crear de manera natural. Si el Señor es un tesoro para ti, tú lo compartirás con tus hijos. Cuando tú no lo compartes con tus hijos, es o porque no te importan o no es tan tesoro. Son palabras duras, pero es verdad. Debemos ir a lo que es verdaderamente importante. Nuestros hijos necesitan el Evangelio. El Evangelio predicado, el Evangelio moldeado en nuestras vidas. Muchos de nuestros hijos no son creyentes y nos preocupan que tengan una buena carrera, un buen trabajo, una buena casa, una buena esposa. Debemos procurar que conozcan al Señor y luego sean lo que quieran ser. Pero mi preocupación es predicar el Evangelio hasta que salga de casa, porque un día volará. Que conozca al Señor, que procure buscarle y luego el Señor ya proveerá. La cuestión son prioridades. Nuestros hijos necesitan el Evangelio y pensad que esto afecta a ellos y a las siguientes generaciones. ¿Qué tipo de padres serán nuestros hijos? Debemos enseñarles a ser padres piadosos que procuran el bien de su familia, que lideran sus hogares por medio del Evangelio. ¿Qué modelo de paternidad quieres que ellos moldeen en sus vidas? Vuestras hijas un día buscarán un esposo. ¿Qué tipo de esposo quieres que encuentren o que busquen? Debes enseñarles que deben buscar un esposo piadoso, un esposo que ame al Señor y que procure el bien espiritual de ella y de los hijos que luego vendrán, si Dios quiere. Nuestras decisiones afectan a nuestros hijos y las familias que luego ellos formarán, si Dios quiere. Padres, procuremos el bien espiritual de nuestras familias. Busquemos tomar decisiones sabias conforme a la voluntad de Dios y recuerda que tu hijo te está mirando con lupa y le enseñas más con tus actos que con tus palabras. Que tus actos confirmen tus palabras y sean un testimonio poderoso de lo que Dios hace en nuestras vidas. Mira las consecuencias de una mala decisión. Elimelec falleció en Moab. Sus hijos fallecieron también sin dar hijos. Noemí quedó absolutamente desamparada. No había pensión de viudedad entonces. No había un esposo que trabajara, no tenía hijos que trabajaran y la sustentaran. Quedó absolutamente sola. A este punto llegó el decir un día, vamos a hacer las maletas. Una pequeña decisión, un paso en una dirección, nos lleva por un camino en el cual nos encontraremos todas estas tragedias. Pensemos y meditemos bien en esto. Con ese testimonio de Elimelec, hay mucho por aprender, pero gracias a Dios que su Espíritu va trabajando en nuestras vidas, porque humanamente no podemos. Es una carga muy grande, pero el Espíritu Santo va moldeando nuestras vidas de manera que nos fortalece, nos da sabiduría y nos ayuda. Y Dios es tan bueno que nos da una iglesia y nos da pastores que nos ayudan a tomar decisiones sabias. No olvidemos el privilegio de tener una congregación donde buscar consejo. Decir, mira, estoy pensando en hacer esto. Estoy aquí y queríamos, busca consejo, escucha consejo, busca a Dios y haz la voluntad de Dios para que las cosas salgan conforme a la voluntad de Dios. Ahora, hay una cosa interesante en todo este relato de Ruth. Si yo te pregunto, ¿quién es el protagonista principal en el libro de Ruth? ¿Quién dirías que es? Ya cuando alguien pregunta así, dice, eso es trampa.
¿Es Ruth? ¿Es Noemí? ¿Es vos? Hay un protagonista que no se ve a primera vista. Hay un Dios que en su providencia dirige todas las cosas para el cumplimiento de sus propósitos. Aunque no lo veamos directamente, no podemos dejar de ver e intuir la providencia de Dios, la mano de Dios actuando secretamente para el cumplimiento de sus propósitos. Es importante cuando leemos las Escrituras leer no solamente el contexto inmediato del libro, leer todo el libro de Ruth, sino hacer teología bíblica. Es decir, leer ese relato a la luz de todo el relato de la Biblia, ¿sí? Leer la historia de Ruth en el contexto de toda la historia bíblica, para de esa manera ver qué lugar ocupa y no tomar la historia de Ruth como un libro con moraleja, sino ver la historia completa, la historia en mayúsculas. Cuando tú lees el libro de Ruth a la luz de toda la Biblia, ¿qué es lo que ves? Ves cómo en los tiempos caóticos de jueces, Dios va a usar a una moabita para traer redención a su pueblo. De su descendencia saldrá aquel rey mayor que David, el Mesías prometido a Abraham, por medio del cual todas las naciones serán bendecidas. Aunque a primera vista oculta, la providencia divina está dirigiendo la historia para el cumplimiento de sus propósitos redentores. Noemí era consciente de ello. Noemí era una buena teóloga. Si vas al versículo 13, ves que ella dice, la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y esa declaración es muy importante. Él no dice, ay, estoy así de mal, o tengo tantas desgracias por mala suerte, o una confabulación, un alineamiento de los astros. Ni siquiera le atribuye la culpa al enemigo, a Satanás. No, ella ve más allá. Y dice, es la mano de Dios que se ha levantado contra mí. Es decir, lo que me está sucediendo, Dios no es que lo esté permitiendo, es que así lo ha decretado. Él está haciendo algo en mi vida. Ninguna desgracia le está ocurriendo aparte de la providencia divina. Ella, como nosotros, debemos aprender que Dios en su providencia a menudo nos hace recorrer caminos verdaderamente complicados para que sus propósitos se cumplan. Es importante que lo veamos. Este cuadro, con esta mujer absolutamente desamparada, es el marco para el resto de la historia. Y vemos en esta historia, una vez más, esa asombrosa, no sé cómo decir, que no podemos llegar a entender completamente ese misterio de la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Elimelec tomó sus propias decisiones por voluntad propia, pero se cumplió, al final, lo que Dios había previsto, preparado que sucediera. Dios gobernó sobre Elimelec, incluso sobre su pecado, dirigiendo todas las cosas para cumplir con ese plan eterno. Mirad, era necesario que Elimelec tomara la decisión de salir de Canaán y dirigirse a Moab con sus hijos para que ellos se casaran con dos moabitas. Era necesario que estos dos hombres fallecieran para que Ruth se volviera con ella a Canaán. ¿Todo esto para qué? Para que Ruth se convirtiera en la bisabuela de David al ser redimida por Booz, proveyendo entonces un linaje de donde vendría el Señor Jesús. ¿No es maravilloso? Ver que en medio de toda esta historia nuestra hay un Dios que está dirigiendo todas las cosas para el cumplimiento de sus propósitos de una manera asombrosa. Que en medio de nuestros desastres y tragedias hay uno que sabe lo que está haciendo y que lo que está haciendo es bueno o no lo siguiente. ¿No es este Dios maravillosamente asombroso? ¿De qué manera dirige y controla toda la historia? No es un Dios que responde a las circunstancias y dice, ay, ahora se me ha quedado Noemí sola, ¿qué hago con ella? No. Es un Dios que dispone todas las cosas como Él quiere. Eso no quita la responsabilidad de los hombres. Elimelec es culpable de tomar una mala decisión, pero Dios hace lo que Él quiere. Era necesario. En su providencia dirige todo hacia el cumplimiento de sus propósitos. Dios gobierna incluso sobre nuestras malas decisiones, sobre nuestro pecado. Nada, ni nuestros errores, ni nuestras malas decisiones, nada puede frustrar el plan de Dios. Ahora, eso no significa, bueno, pues podemos hacer lo que queramos, total. Dios va a sacar un gran bien,
Para nada, para nada. Un hijo de Dios debe procurar siempre hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, buscando tomar decisiones sabias. ¿Esto qué nos da? Confianza y seguridad de que para una decisión importante buscaré a Dios en oración, buscaré a mis hermanos, buscaré a mis pastores, buscaré consejo, al final tomaré la decisión, pero sé al final, cuando tome la decisión y empecemos a caminar y veamos que aquello no es, sé que en los propósitos de Dios era necesario que yo pasara por esos caminos para un bien mayor. Eso nos da seguridad a la hora de tomar decisiones. Hagámoslo todo lo posible para buscar la voluntad de Dios, pero en último término, descansa. Es necesario que caminemos por ciertos caminos complicados para experimentar a Dios de una manera mayor. Eso es lo que nos trae confianza y descanso en que hay un Dios que dirige todas las cosas. Eso no nos convierte, como decía antes, en títeres. Elimelech no es un títere. Él hizo lo que quiso, pero Dios hizo lo que él quería. Y el propósito se cumple. Y al final del libro vemos el nacimiento de ese niño. La descendencia de Eva, aquel que iba a pisar la cabeza de la serpiente, ese plan continúa adelante a través de Ruth. Y esa es la preciosa verdad que experimentamos los creyentes. Como dijo Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Tú lo crees? ¿Sabes lo que eso implica? Todas las cosas. Todas las cosas significa el fallecimiento de mi esposo, el fallecimiento de mis hijos, quedarme desamparado. Todas las cosas en los propósitos de Dios son para un bien. Eso es una verdad preciosa para los hijos de Dios, que encontramos descanso en esto. Si tú no conoces al Señor, tus desgracias son eso, son desgracias. No tienen ningún propósito, no tienen ningún sentido. Realmente puedes llegar a desesperar, porque el mal es mal, el dolor es dolor, el sufrimiento es sufrimiento y no hay un propósito absoluto. Solamente te digo que todo esto te recuerde que un día fallecerás y que te presentarás delante de este Dios. Las grandes catástrofes, los grandes males son señales del juicio que vendrá un día. Y quizás no te estás dando cuenta y Dios te está llamando a través de enfermedad, a través de muchas circunstancias, a darte cuenta de que si no le buscas a Él, no hay esperanza alguna en nada de este mundo. Las cosas ayudan a bien a los que son hijos de Dios. Busca a este Dios para poder tener esta salvación y esta seguridad. Todas las cosas significa que cuando la tragedia acuda a tu vida, cuando las cosas se pongan complicadas, cuando haya pérdida, cuando enfrentes la pérdida de un ser querido, cuando vengan los tiempos adversos, la oposición, cuando todo se pone en contra, cuando tu sufrimiento sea ya inaguantable, cuando ya no sepas qué hacer, recuerda, hay un Dios que está dirigiendo todas las cosas para cumplir sus propósitos en tu vida y en la historia en general. Y descansa, porque Dios saca grandes bienes de grandes males. Pregúntale a José. José fue vendido. ¿Y qué sucedió al final de toda la historia de José? Él lo vio. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy vemos, para mantener en vida a mucho pueblo. Fue un mal lo que hicieron con José, pero Dios ya tenía todo tejido para hacer ese gran bien, que era salvar a su pueblo. ¿Para qué? Para que su plan de salvación siguiera adelante. Vemos ese gran mal que sucede en la vida de Noemí, en esta familia. Conocemos la historia completa y vemos que Dios sacará un gran bien porque la línea del Mesías continuará adelante. Dios saca grandes bienes de grandes males. Y del peor de los males sacó el mayor de los bienes. Porque hay uno que no tomó una mala decisión, tomó una buena decisión. Y vino y cargó sobre sí con nuestro pecado. Se hizo contra él el gran mal. Al justo lo torturaron, lo pegaron, lo insultaron, se burlaron de él, lo clavaron en la cruz como el peor de los pecadores y lo mataron. El Señor Jesús, en obediencia al Padre, vino a vivir y a entregarse como sacrificio para nuestro perdón y salvación. Y ese gran mal, de ese gran mal, Dios sacó ese gran bien que es nuestra redención. Dios saca grandes bienes de grandes males. Noemí fue desamparada, José fue desamparado, pero el mayor desamparo fue el que el Señor Jesús sufrió en aquella cruz. Cuando abandonado por todos,
clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En aquella cruz Él cargó con nuestro pecado, con todas nuestras malas decisiones, con todo nuestro orgullo, con toda nuestra maldad. Todo lo cargó en sus espaldas para morir en aquella cruz, el justo por los injustos, para que tú y yo tuviéramos hoy salvación y vida eterna. Dios estaba entregando a su Hijo y los hombres lo estaban crucificando. Y en esa cruz vemos una vez más este misterio de la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres. ¿Qué dicen Pedro y Juan los creyentes después de ser liberados? Verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuando tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Quién clavó a Jesús? Los hombres. ¿Quién llevó a Jesús a esa cruz? El Señor. Dios Padre clavó a su Hijo en aquella cruz. ¿Eran los hombres culpables? Sí, actuaron conforme a toda su maldad, hicieron todo lo que quisieron, pero al final llevaron al Mesías donde tenía que estar, en la cruz. ¿Ves cómo Dios dirige todas las cosas conforme a sus propósitos? Ni siquiera el hombre, con sus planes y sus propósitos, puede detener. Hemos ganado, dirían los hombres cuando clavaron a Jesús. Habéis perdido. Han clavado al Mesías. Esa es la gran victoria. Recuerda, el mundo entero se puede poner en contra nuestro, en contra de la iglesia, pero la iglesia prevalecerá, porque el Señor así lo ha dicho. Un día estaremos con Él por toda la eternidad, celebrando esa salvación tan preciosa que tenemos en Él. Recuerda esto, cuando todas las cosas se ponen al revés, cuando miras el mundo y dices, ¿hay alguien al control de toda esta desgracia? Sí, hay uno. Y todo lo que está sucediendo, por malo que veamos que es terrible lo que está sucediendo, y en su momento determinado, Dios llevará todas las cosas al fin. Y allí le veremos. Y allí todo el mundo se arrodillará. Y aquel día todos nos arrepentiremos de tantas cosas. Gracias a Dios que cada día nos va puliendo y nos va purificando para aquel día. Recuerda y confía en Él, en que Él está en control de todas las cosas. Porque hay días, para ir terminando en tu vida, en las que no verás a Dios. Dirás, ¿dónde está? ¿Dónde está Dios en medio de mi tragedia? Quizás te encuentras desamparado, quizás te encuentras triste, sin esperanza, sin ánimo. Todas aquellas cosas en las que tú habías puesto tu esperanza se han desvanecido. Tenías un buen trabajo, lo has perdido. Tenías un esposo, una esposa, unos hijos. Aquello en lo que descansaba tu seguridad ha desaparecido y puedes estar preguntando, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando? No hay esperanza. Hay una buena noticia. Y es que Dios ha visitado a este mundo, ha traído el pan de vida para que todo aquel que crea en Él se alimente y tenga vida eterna. Y este mismo Jesús es el único lugar al cual podemos aferrarnos, el único lugar que permanece firme, venga la tormenta que venga. Así que en medio del desamparo, en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de la oscuridad, aférrate a Él, agárrate a Él y confía plenamente tu vida en Él. Él sabe y Él va a cuidar de ti hasta llegar a la meta. El relato de este libro nos enseña que en tiempos adversos sombríos, confía en la providencia divina. Confía en que hay un Dios que está obrando, quizás en silencio, sin que te des cuenta, para que sus propósitos en tu vida y en este mundo se cumplan perfectamente. Como decía uno de los puritanos, el más sabio Dios dirige todo providencialmente para su propia alabanza y la felicidad de su pueblo, aunque todo el mundo esté ocupado moviendo sus velas y remando en una dirección contraria a los propósitos de Dios. Hay un Dios que cumplirá sus propósitos. Actúa secretamente, en silencio, pero descansa. Y todo esto nos va a llevar a alabarle. Pero cuando tú ves el libro de Ruth, así como toda la escritura, no puedes más que maravillarte de la grandeza, del poder, de la fidelidad y de la bondad de Dios para con los hombres, en que en los tiempos oscuros de los jueces, Él estaba dirigiendo todas las cosas para que nuestro Señor Jesucristo llegara a este mundo. Y Él regresará. Y con la misma seguridad que sabemos que Él vino, sabemos que Él vendrá y hará todas las cosas nuevas. Mientras esperamos ese día, vive conforme a esta verdad. Que Él sea tu Rey. Sométete a su voluntad. Busca su voluntad para darle gloria ya desde hoy y por toda la eternidad.